Pregunta 11, para que diga usted, habiendo visitado la comisaría de Ayacucho, ubicada en el centro histórico de Trujillo, ¿comprobó usted el estado en que se encuentran sus instalaciones, que según denuncia periodística aparecida en el diario El Comercio, ponen en peligro la vida de miembros de la Policía Nacional? ¿Ha realizado usted alguna coordinación o acción sobre el particular? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor, el local de la comisaría de Ayacucho en Trujillo no está a nombre del Estado o a nombre del Ministerio del Interior, razón por la cual no se puede realizar inversión alguna. Sin embargo, se han efectuado las coordinaciones con la municipalidad para que dicha propiedad sea transferida a la policía, pues es necesario mejorar la infraestructura actual. No obstante, ya se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, consistente en mejoramiento de coberturas, mantenimiento de paredes, ventanas y puertas, así como mejora de instalaciones sanitarias y desagüe, entre otros aspectos. El problema deriva, además, en el hecho de que este inmueble es considerado patrimonio nacional. De manera alternativa, se ha considerado la reubicación de la comisaría de Ayacucho como parte de un paquete de 10 proyectos destinados para mejoramiento de comisarías en Trujillo. Quiero aprovechar esta pregunta para informar las labores que hemos desplegado en favor de la seguridad ciudadana en Trujillo. El pasado 6 de noviembre del 2012, realizamos en la presidencia del Consejo de Ministros una importante sesión de trabajo con el alcalde provincial de Trujillo, con la participación del ministro del Interior, la ministra de Justicia, el fiscal de la Nación, el director general de la Policía, el jefe del INPE, entre otros altos funcionarios. En dicha oportunidad, efectuamos coordinaciones para combatir la delincuencia en dicha ciudad, planteando un enfoque integral de seguridad, lo que implica el trabajo articulado de todas las agencias de control penal. El Ministerio Público se comprometió entonces a un mayor despliegue en la persecución del delito, con una mejor construcción de los casos para desbaratar a las organizaciones criminales que afectan a la seguridad ciudadana en dicha ciudad. También se definió la importancia de la inversión pública que viene haciendo la Municipalidad Provincial, lográndose mayores compromisos como instalación de cámaras de videovigilancia. En Trujillo no existen cámaras de videovigilancia, y la instalación de 100 puestos de respuesta inmediata. Asimismo, se acordó una mejor coordinación y comunicación con los servicios de serenazgo, además de fortalecerse las acciones de inteligencia contra la delincuencia. Se coordinó con la Municipalidad Provincial la instalación de una casa de refugio para la protección de testigos y víctimas de delitos, con el fin de evitar que sean amenazados por los delincuentes que son procesados por distintos casos. El 20 de septiembre del 2012 entregamos a la ciudad de Trujillo a 100 efectivos de la DINOE. ¿Qué pasó? El 20 de septiembre del 2012, en la ciudad de Trujillo, entregamos a 100 efectivos de la DINOES y repotenciamos la labor de investigación criminal con un equipo especial de inteligencia para combatir el delito, tal cual se coordinó con el alcalde. Y el 19 de febrero de este año, el 19 de febrero, lanzamos el programa de juntas vecinales, Seguridad Vecinal, aliados de la nueva Policía Nacional. Se trata de un plan para contrarrestar la ola delictiva del país que busca implicar a toda la comunidad para poder reducir los índices delictivos y organizar a las personas para que apoyen el trabajo de la Policía Nacional. Instalamos entonces 650 juntas vecinales. También en Trujillo hemos promovido el pasado 2 de marzo, con la Asociación de Municipalidades del Perú, la realización de un seminario internacional sobre seguridad ciudadana, con la presencia de más de 600 alcaldes de diferentes zonas del país, en donde transmitimos el mensaje importante de aportar todos por la seguridad. Es importante señalar, complementando esta pregunta también, que Trujillo no ha sido la única ciudad en donde se ha planteado la preocupación del gobierno por la seguridad ciudadana. Solo quiero referirme a un caso. El pasado 12 de octubre viajamos a la ciudad de Arequipa, acompañados por los congresistas Ana María Solórzano, Marco Falconi, Tomás Amudio, Juan Carlos Segure y Justiniano Apaza, para realizar una serie de actividades concernientes al potenciamiento de la seguridad en Arequipa. Inspeccionamos el penal de Socabaya, sostuvimos una reunión de trabajo con las autoridades arequipeñas sobre la problemática de la seguridad ciudadana, se suscribió un convenio para la creación de la nueva escuela de la Policía Nacional de Arequipa,
así como se participó en la entrega de 100 motocicletas de parte del Gobierno Regional de Arequipa a favor de la Policía Nacional y la incorporación de 2 efectivos de élite de la Policía Nacional especializados en la lucha contra el crimen organizado. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta 12. Para que diga usted, el presidente Ollanta Humala, en su discurso del 28 de julio de 2011, señaló: es necesario desterrar la idea de que la inseguridad es un problema exclusivo de la policía. Por eso anuncio que, así como el presidente de la República preside el Consejo de Defensa Nacional, presidiré también un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha contra la Criminalidad, para darle un carácter multisectorial. ¿Cuántas sesiones del Consejo de Seguridad Ciudadana fueron dirigidas por el presidente Humala? ¿Cuándo fue la última reunión que presidió el presidente Humala en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEP? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. El señor presidente de la República asumió el liderazgo de la seguridad ciudadana desde el primer día de su gestión. Dirigió personalmente 4 sesiones de los miembros titulares del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, acaecidas entre el 18 de agosto del 2011 a febrero del 2012. Otras 4 sesiones análogas fueron presididas por el ministro del Interior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, llevándose a cabo en la sede del Palacio de Gobierno por encargo expreso del señor presidente de la República. Adicionalmente, se han realizado entre junio del 2012 y marzo del 2013 8 reuniones técnicas con representantes de este Consejo. En las sesiones efectuadas se han tomado decisiones trascendentales, como incorporar en calidad de miembro titular del CONASEC al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los titulares de las diferentes instituciones que venían participando en calidad de invitados. Se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social para el año 2012, el mismo que fue impulsado por el señor presidente de la República. Se aprobó la directiva para la formulación de los planes de los comités de seguridad ciudadana. Se estableció la necesidad de crear un fondo especial de seguridad ciudadana por 200 millones de nuevos soles. Se analizaron las propuestas de asignación de recursos para la seguridad ciudadana. Se hizo seguimiento de la ejecución de las políticas públicas contenidas en el Plan 2012. Se ha elaborado el nuevo Plan Nacional que será multianual 2013-2018, entre otras medidas. Como ya hemos manifestado, el presidente de la República lidera el denominado Consejo de Estado, en donde se abordan los principales problemas y retos del país y en el cual el tema de la seguridad ciudadana es uno de los aspectos que permanentemente se discuten más allá o de modo complementario a lo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Relator, siguiente pregunta. Pregunta 13. Para que diga usted, ¿por qué el Poder Ejecutivo ha presentado proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana ante el Congreso de la República, cuando recientemente el Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, ha previsto dentro de sus acciones en el mediano plazo, 60 días, la elaboración de un plan estratégico sobre la reforma de la justicia penal juvenil y un plan estratégico sobre el tratamiento de los delitos patrimoniales, el tráfico ilícito de armas y el crimen organizado? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, hemos considerado necesario anticipar los proyectos de ley, toda vez que tenemos claramente identificadas las principales falencias del marco normativo referido al tratamiento de la criminalidad. Al respecto, desde aquí saludo a los señores miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, quienes han acogido los proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado y nos han permitido cooperar con expertos del Poder Ejecutivo en la preparación de la agenda legislativa en esta materia, lo que configura una excelente práctica de cooperación entre el Legislativo y el Ejecutivo en esta materia. La tarea normativa ha formado parte de las políticas por la seguridad ciudadana agrupadas en 5 componentes que ejecuta el Gobierno. En esta materia requeríamos avanzar y no es una incoherencia, pues lo planteamos en nuestro propio discurso de investidura. El hecho que el Poder Ejecutivo haya hecho uso de su atribución constitucional de presentar una serie de proyectos de ley al Congreso de la República vinculados a la seguridad ciudadana no niega la necesidad que podamos efectivamente contar con los planes consensuados con todas las instituciones a que se hace referencia. Sucede que para el Gobierno se requieren respuestas inmediatas
y todo lo presentado está enfocado en la estrategia que hemos explicado existe para combatir el crimen en el Perú. Relator, siguiente pregunta. Pregunta 14, para que diga usted, a la fecha, ¿a cuánto ascienden los recursos del Fondo Especial para Seguridad Ciudadana, creado por Decreto de Urgencia 052-2011? ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria? La palabra al presidente del Consejo de Ministros. Gracias. Mediante el Decreto de Urgencia 052-2011 se constituye el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana. Se tratan de recursos de carácter intangible y permanente para ser destinados exclusivamente al financiamiento de actividades, proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana. El fondo nació con un aporte inicial del Tesoro Público ascendiente a 200 millones de soles. Por decisión del Comité, la distribución del fondo se ha realizado conforme a lo siguiente. Al Ministerio del Interior se asignaron 168 millones de soles, los cuales han servido para lo siguiente: adquisición de 4 helicópteros para la instalación del servicio policial aéreo destinado a reforzar la seguridad ciudadana por un monto de 93.718.000 soles. Adquisición de 800 patrulleros por un monto de 57.742.000. Para el presente año fiscal se tiene asignado un monto de 16.538.000 para el servicio policial aéreo para la seguridad ciudadana. Al INPE se le asignaron 32 millones, los cuales han servido para lo siguiente: adquisición de 20 omnibuses para el traslado de reos por un monto de 8.099.000 soles, adquisición de 15 minibuses por un monto de 2.949.000 soles, adquisición de 14 camionetas pick-up por un monto de 1.175.000 soles. Para el presente año fiscal se tiene asignado un monto de 18 millones, saldo presupuestal incorporado, para la adquisición de 50 vehículos para el traslado de reos, un monto de 8.650.000, adquisición del sistema de videovigilancia, registro de visitas, identificación y bloqueadores, por un monto de 5.317.000 soles, adquisición de armamento por un monto de 2.205.000 soles, entre otras adquisiciones. De acuerdo a la información presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, al 8 de abril del 2013, el Ministerio del Interior ha devengado el 90% de los recursos asignados, mientras el Instituto Nacional Penitenciario ya ha asumido 24 millones del total de los 32 que se le asignó. Debo señalar de manera complementaria que la Ley de Presupuesto del 2013 autoriza hasta 250 millones de soles a favor del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana en el presente ejercicio. Dichos recursos se destinarán para la construcción de establecimientos penitenciarios. La existencia de este fondo demuestra el interés del Gobierno por la seguridad ciudadana. No se trata solo del presupuesto del Ministerio del Interior, que cuenta con un presupuesto inicial de apertura para el año 2013 de 5.000 millones de soles, de los cuales en materia de seguridad ciudadana se ha asignado el monto de más de 2.000 millones, sino de la existencia de un fondo especial que ha servido para el reequipamiento de la Policía Nacional de Perú. Es importante precisar, señor presidente, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6,2 del referido decreto de urgencia, los gobiernos locales y gobiernos regionales quedan facultados para que como financiamiento complementario de los recursos del fondo puedan realizar gastos con cargo a los recursos provenientes del canon y sobrecanon, sujetos a los dispuestos por la Ley 29.010, ley que faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional. Este es un aspecto sumamente importante y que merece un comentario especial, debido a que los gobiernos regionales y locales han hecho un uso escaso de este aspecto. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 15, para que diga usted, ¿qué acciones ha realizado a la fecha el Ministerio del Interior en cumplimiento del Decreto Legislativo 1135, mediante el que se encarga a este sector la administración de la plataforma de interoperabilidad electrónica para orden interno, responsable del acceso, obtención y procesamiento de información, toda vez que la información que pone a disposición del país la Policía Nacional del Perú a través de la División de Estadística o el INEI se encuentra desactualizada o tiene indicadores diferentes hasta el año 2011? La palabra al presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, la interoperabilidad es la cualidad que permite que dos o más sistemas informáticos puedan en tiempo real intercambiar información. Interoperar es integrar los sistemas, integrarlos para utilizar de modo eficaz y eficiente la información disponible.
Ello está integrado a la política de gobierno electrónico del país. Se ha avanzado en esta estrategia conforme lo ofrecimos al Congreso. El Decreto Legislativo 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, emitido en el marco de la reforma institucional aprobada en diciembre del 2012, vincula a una serie de entidades a compartir información en aras de proteger y afirmar los derechos ciudadanos de todos y todas. Todo ello va a generar un cambio con inmensas posibilidades de acción, tales como la siguiente: consultas en línea y en tiempo real para conocer la data penal criminal de investigados, procesados y condenados, con el fin de que exista un mayor acceso a las investigaciones de todas las agencias de control penal, es decir, la acción que realizan los fiscales, jueces, procuradores, policías, pero también para los funcionarios que tienen a su cargo el otorgamiento de autorizaciones o licencias. Por ejemplo, analizar si una persona que está investigada, procesada o condenada conocer eso es útil para los operadores jurídicos, como por ejemplo otorgar una licencia de armas. En segundo lugar, ahorrar muchos recursos y tiempo para obtener la información. Será inmediata y en línea y no será necesario que continúe el acceso a la información vía oficios, lo que destierra el papel y el movimiento físico de funcionarios, además de que se ahorrará mucho tiempo respondiendo pedidos de información. En tercer lugar, aportará una mayor eficacia en la persecución del delito al actuarse mucho más rápido. Ya se han suscrito los convenios con las entidades centrales y se ha instalado un equipo técnico con apoyo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que están realizando la tarea técnica de determinar la uniformización de los conceptos y criterios que se utilizan en cada institución y los sistemas informáticos que van a interoperar. Este proyecto, además, quiero decirlo, señor presidente, cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por $10 millones. Es decir, es una actividad además financiada. Bien, siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 16, para que diga usted, ¿considera que el Poder Ejecutivo puede pedirle a la población que no se alarme cuando casi el 40% de ella ha sido víctima de un crimen y cuando casi ningún agraviado ha encontrado justicia? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, el Gobierno reitera ante ustedes y por su intermedio al país que consideramos que la seguridad ciudadana es el problema número 1 del país. Por ello, el Gobierno entiende que la población tiene todo el derecho a expresar su preocupación por la seguridad ciudadana, sentimiento que nosotros compartimos. Nosotros también hemos sido víctimas de delitos. Personalmente también he sido víctima de delitos y comprendo perfectamente la indignación de la población por este caso, por este hecho. Combatir la criminalidad y dar tranquilidad a los peruanos es nuestro deber. Ello solo es posible si disminuimos la victimización real, combatiendo de manera efectiva y objetiva el crimen en todas sus modalidades. Esta es una tarea que venimos realizando y en la que redoblaremos esfuerzos. En cuanto a la afirmación de que los agraviados no han encontrado justicia, es preciso señalar lo siguiente. Es importante insistir en la efectividad policial frente al crimen y en la necesidad de reequipar a la Policía Nacional, especializarla y dotarla también de tecnología. Pero también es necesario que otros órganos del Estado relacionados en la lucha contra el delito comprendan los esfuerzos del Gobierno. Me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial. Es necesario mejorar la justicia para contribuir a la más pronta y decidida acción frente a la delincuencia e inseguridad ciudadana. Los peruanos deseamos un Poder Judicial proactivo para dar seguridad a los derechos ciudadanos y castigar a los criminales. Hemos emprendido por ello, señor presidente, un trabajo de articulación con el presidente del Poder Judicial, considerando que la seguridad ciudadana es un bien público cuya defensa corresponde a una política de Estado. La política de seguridad ciudadana exige compromiso por parte de los actores institucionales, compromiso para responder de forma eficaz para proteger a nuestra población. El Poder Judicial ha asumido el compromiso para mejorar el servicio de justicia, capacitar más y mejor a los jueces, crear mejores condiciones para la atención al usuario, poner en marcha mecanismos para descongestionar el despacho judicial, acelerar los procesos, pero también fortalecer los sistemas de control.
La presidencia del doctor Enrique Mendoza, juez honorable y al mismo tiempo hombre comprometido con el valor que tiene la gestión moderna, conducirá una reforma judicial necesaria para el país con el apoyo del Gobierno y estoy seguro también con el apoyo del Congreso de la República. En relación al lavado de activos, se ha contado con el compromiso del Poder Judicial que desde el Gobierno debemos reconocer. La Corte Suprema ha producido resoluciones administrativas y acuerdos plenarios para orientar y enmarcar el trabajo de los jueces y operadores de justicia. Y para avanzar en esto, el Gobierno ha pedido al Ministerio Público que se instaure una subespecialidad en esta materia, en lavado de activos, para sustentar mejor y más rápidamente estos casos que son una amenaza para el país. No existe la posibilidad de pensar en ninguna estrategia en materia de seguridad sin el Ministerio Público. La definición del protocolo para la actuación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para la eficacia de la investigación es clave. Ya lo hemos pedido al Ministerio Público. También es el que los fiscales asuman un protagonismo en la lucha contra la delincuencia, a la que hemos pedido también reiteradamente al Ministerio Público. Y también es importante señalar y resaltar la necesidad que el Ministerio Público asuma este compromiso con el país y para lo cual venimos coordinando con ellos de manera estrecha. Un aspecto, por supuesto, tiene que ser la reforma del Código Procesal Penal. Ya hemos anunciado y se encuentra en el Congreso de la República una iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar la primera gran reforma del Código Procesal Penal destinada a equilibrar las posiciones a efectos de que la investigación no se caiga y que tengamos efectivamente una actitud proactiva en la lucha contra el delito de los operadores de justicia. Muy bien, siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 17, para que diga usted, ¿en qué plazo se cumplirá con los beneficios que les corresponden a los miembros de la Policía Nacional y Sanidad de la misma institución, previstos en el Decreto Supremo 015-A87-IN, cobertura de riesgos de muerte e invalidez permanente, y las leyes 23.694 y 25.964, adjudicación de viviendas? ¿Su despacho ha realizado alguna coordinación o acción sobre el particular? La palabra, Premier. Señor presidente, al inicio del Gobierno en el 2011 nos encontramos con un registro impreciso de cerca de 1.200 expedientes con sentencias acumuladas por más de 10 años en materia de pago de seguros de vida, deudas de naturaleza laboral e indemnizaciones impagas. Todas ellas, en su gran mayoría, fueron por contingencias ocurridas en la década de los años 80, 90 y 2000. En lo referente a seguros de vida, el 65% correspondían a contingencias ocurridas en los años 80 y 90 y el 35% aproximadamente a contingencias ocurridas entre los años 2000 a 2010. En marzo del 2013, y luego de un proceso de depuración, se obtiene la cifra real de 823 expedientes para pago total que alcanzó la suma de 77.8 millones de soles y un expediente para pago parcial por 1.5 millones. De dicho universo, el 78% aproximado corresponde al pago por seguro de vida. En virtud de ello, nos complacemos informar al Congreso de la República, este Gobierno, en marzo del 2013, ha tenido la gran satisfacción de honrar estas viejas deudas con nuestros policías caídos, con sus viudas y familiares y a aquellos a quienes se les debían adeudos y que por desventura y una mala práctica tuvieron que demandar judicialmente al Estado. El sector interior ha cumplido con el pago de sentencias judiciales acumuladas por beneficio de seguro de vida hasta diciembre del 2012. Debo precisar que no tiene el presente Gobierno deudas por contingencias ocurridas durante su mandato, ya que se cumple con el pago del seguro de vida de manera total y oportuna. En relación a la adjudicación de viviendas, debemos decir lo siguiente. Por Ley 23694 de noviembre de 1983, se autorizó al Poder Ejecutivo a adjudicar viviendas a los deudos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fallecidos sin cumplimiento del deber. Este beneficio se extendió por la Ley 25964 al personal que resultara con invalidez permanente cumpliendo con su deber. Estos dispositivos hacen mención a fondos que existían al momento de vigencia de dichas leyes, como ENACE, Banco de Vivienda y FONAVI, todos los cuales, señor presidente, se encuentran en liquidación desde hace más de una década.
el Banco de Vivienda completó su liquidación en el año 2009. Se hace necesario aquí también trabajar conjuntamente con el Congreso para establecer el contenido de este derecho. No obstante lo señalado, mediante el Decreto Legislativo 1132 de incremento de remuneraciones al personal militar y policial de diciembre, repito, del año pasado, el mecanismo que existe para proteger a la familia de un policía caído en servicio es el subsidio póstumo, que equivale a la remuneración e inclusive integra los incrementos equivalentes a los ascensos cada 5 años y hasta el grado de coronel, y a los suboficiales como técnicos de primera. Bien, relator, siguiente pregunta. Pregunta 18, para que diga usted, ¿hasta cuándo el Fondo de Seguro de Retiro de Suboficiales y Especialistas FOSERSOE no va a pagar los montos que les corresponden a los miembros de la Policía Nacional por concepto de seguro por 30 años de servicios? La palabra, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el Decreto Legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos, en su séptima disposición complementaria final se establece que a partir de la vigencia de dicha norma, comillas, se deja sin efecto la obligación de efectuar los aportes del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, así como los de situación de disponibilidad o retiro, a los fondos de seguro de retiro, compensación y cesación, así como los aportes del Estado correspondientes al personal militar y policial. Como consecuencia del anterior, dispóngase a partir del 2 de enero del 2014 la entrega del beneficio que otorga el Fondo de Seguro de Retiro, compensación y cesación a favor del personal militar y policial, según las reglas que se determinen mediante Decreto Supremo a propuesta de los Ministerios de Defensa e Interior. El Fondo de Seguro de Retiro de Suboficiales y Especialistas, antes de la dación del Decreto Legislativo 1132, contemplaba el abono de dicho beneficio por 30 años de aportes al personal subalterno de la Policía Nacional del Perú. A partir de la entrada en vigencia de la norma acotada, dicho beneficio se encuentra suspendido en cuanto a su aplicación hasta el 2 de enero del 2014, fecha en que dicho beneficio será entregado de acuerdo a las medidas y parámetros que establezcan los sectores Interior y Defensa. Bien, siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 19, para que diga usted, ¿por qué durante el periodo anual de sesiones 2011-2012 no se ha cumplido por parte de los ministros de Estado, incluida su persona, con la obligatoriedad de concurrir a una sesión del Pleno del Congreso de la República para informar en materias que correspondan en cumplimiento de las leyes 28.563 y 27.806, Ministro de Economía, Ley 28.803, Ministra de Salud y Ministra de la Mujer, Ley 29.158, Presidente del Consejo de Ministros y Ley 29.515, Ministra de Educación? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Con respecto a las leyes 28.563 y 27.806, es necesario mencionar que el Ministro de Economía y Finanzas cumplió oportunamente con remitir los informes a que se refieren los dispositivos señalados, poniéndose a disposición del Congreso de la República para asistir a la fecha que dicho poder del Estado le señale. Del mismo modo, debo decir que el Ministro de Economía y Finanzas, y cumplimiento de lo establecido en la disposición final de la Ley 28.563, remitió el pasado 30 de mayo del 2012 el informe anual de deuda pública 2011, solicitando disponga la fecha para la realización de la exposición correspondiente. Asimismo, ese día, el Ministro de Economía y Finanzas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, cumplió con remitir la declaración sobre el cumplimiento de responsabilidad fiscal correspondiente al año 2011. Sobre la concurrencia al Pleno de la señora Ministra de Educación, en cumplimiento de lo establecido por la norma de la referencia, debo hacer mención que el año pasado, el 30 de marzo, se puso a disposición del Congreso de la República y el 25 de marzo compareció ante el Pleno de este Congreso. Sobre las obligaciones del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud en relación a la Ley 28.803, presentarán en la segunda legislatura el informe anual correspondiente al año 2012. Cabe mencionar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha presentado diagnósticos, acciones y proyecciones en relación a la política pública de promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores en todas las oportunidades en que el Congreso ha invitado a este sector, sin dejar de mencionar que el 25 de marzo, conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, ha sustentado el 6º informe de cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley 28.900
983, Ley 28.983. Finalmente, sobre las obligaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, derivadas de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo relativo a informar al Congreso, en su artículo 19, inciso 12, informamos lo siguiente. El Plan Nacional de Acción por la Infancia para el periodo 2012 será presentado ante el Pleno del Congreso en la fecha que éste ha señalado, es decir, el próximo jueves 18 de abril. Sobre el informe 2012, en relación a los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades, como se ha señalado, se sustentó ante el Pleno del Congreso este informe el pasado 25 de marzo. Muy bien. La siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 20, para que diga usted, ¿por qué transcurrido más de 6 meses desde su presentación ante el Congreso de la República con motivo de su designación como presidente del Consejo de Ministros, no ha dado cumplimiento a su ofrecimiento relativo a la presentación de proyectos de ley anunciados como prioritarios relacionados con la seguridad ciudadana, como por ejemplo la ley que perfecciona la reiterancia y reincidencia en delitos menores o la ley que crea competencia para juzgamiento en el ámbito nacional de delitos vinculados a quienes se exceden en actos de protesta, como toma de carreteras y afectación de servicios públicos, o la ley de eficacia a la persecución del delito bajo el nuevo Código Procesal Penal? La palabra al presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señor presidente. Todos los proyectos de ley mencionados en el discurso de investidura están presentados en el Congreso o ya son normas con rango de ley. El 100% de lo que se señaló respecto al marco normativo, el día de hoy está integrado o en decretos legislativos o en proyectos que están a manos del Congreso de la República. El reporte de ello lo tienen ustedes en la documentación que hemos distribuido y esto además ha sido señalado en la respuesta número 1 del presente pliego interpelatorio. Quizás solo un comentario. La propuesta para que la Sala Penal Nacional del Poder Judicial sea competente para procesar los delitos vinculados a actos de protesta, como toma de carreteras o interrupción de servicios públicos, no ha requerido de una ley, puesto que el Poder Judicial accedió a implementar esta medida mediante una resolución interna que ya se encuentra vigente en estos momentos. El Ministerio Público ha hecho lo propio y entonces, cuando ocurra la comisión de estos delitos, me refiero a delitos de toma de carreteras o de interrupción de servicios públicos de manera grave, el procesamiento de estos delitos será de competencia nacional. Esto ya existe en el país y están notificados aquellos que quieran hacer este tipo de acciones criminales, que el juzgamiento será por la Sala Penal Nacional del Poder Judicial. Muy bien. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 21, para que diga usted, ¿por qué en los informes de viajes del presidente de la República al exterior, que han sido remitidos de manera extemporánea al Congreso de la República, no se cumple con detallar de manera pormenorizada los gastos generados por la delegación que acompañó al presidente de la República, el costo del uso del avión presidencial y su tripulación, los gastos de alojamiento y alimentación, así como las veces en las que los viáticos han sido devueltos o se ha solicitado un reembolso adicional? Todo ello en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 28.344, ley que regula la autorización de salida del territorio nacional del presidente de la República. La palabra al señor presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, presidente. Los viajes presidenciales han sido reportados al Congreso. Los reportes han incluido el informe de viaje, los gastos de transporte, avión presidencial y tripulación, de ser el caso, y el detalle de los gastos de la comitiva presidencial. Es importante destacar que dicho requerimiento congresal fue cumplido con la mejor disposición, toda vez que comprendemos y respetamos la importante labor de fiscalización que es a su vez atribución y deber de los señores congresistas de la República. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 22, para que diga usted, ¿qué acciones y políticas públicas viene adoptando el Poder Ejecutivo para proteger a la familia y promover el matrimonio como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución en su artículo 4? La palabra al presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señor presidente. Existe un elenco importante de acciones emprendidas desde el Poder Ejecutivo
tendientes a afirmar y proteger a la familia y sus integrantes conforme a los principios contenidos en la Constitución Política del Estado. Deseo, en ese sentido, destacar el dedicado trabajo que en especial despliegan en este contexto los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, Salud, en esta materia. En el marco del reconocimiento de la protección de la familia, estamos elaborando el Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias 2013-2021, que tendrá como objetivo estratégico garantizar la promoción, protección y fortalecimiento de las familias, promover el derecho a formar y vivir en familias, conciliar la vida familiar de las actividades laborales, fomentar relaciones familiares democráticas y asertivas como mecanismo para la prevención de la violencia familiar y fortalecer la economía familiar para mejorar la calidad de vida. Sobre la promoción del matrimonio, se ha elaborado una propuesta de módulo de orientación y consejería prematrimonial dirigido a parejas que deseen contraer matrimonio y soliciten el trámite correspondiente ante la municipalidad. Esto se hace con el propósito de brindar información y fortalecer sus habilidades para la vida en pareja, la resolución de conflictos, comunicación asertiva, responsabilidades familiares compartidas, paternidad y maternidad, entre otros aspectos. Esta propuesta viene siendo validada con gobiernos locales en Lima y Callao para posteriormente ser distribuida y aplicada a nivel nacional. Se ha elaborado también un proyecto de ley que incorpora la regulación de matrimonios masivos en el Código Civil, incorporándose el artículo 268A y modificando el artículo 252 en cuanto a la publicación de los avisos matrimoniales. En relación a las acciones referidas a la conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, se vienen promoviendo las instalaciones de lactarios institucionales en las entidades del sector público y privado. Al respecto, se han implementado en el 2012 249 lactarios en 127 instituciones públicas, beneficiando aproximadamente a 581 mujeres trabajadoras con hijos en edad de lactar. El número de lactarios identificados representó un aumento del 36% respecto al año 2011. Asimismo, con la publicación de la Ley 29896, Ley del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la fecha se ha promovido la inauguración de lactarios en diversas instituciones privadas. Señor Presidente, al finalizar este pliego interpelatorio que nos convoca, quiero reiterar la plena disposición del Gobierno, del Poder Ejecutivo, en trabajar conjuntamente con el Parlamento en la tarea de seguridad ciudadana. Esta asociación entre los dos poderes del Estado, a la que debe integrarse, por cierto, el Poder Judicial también, con mucho énfasis, pero en el caso de la asociación nuestra, Parlamento, Ejecutivo, pasó airosa la prueba de la delegación de facultades legislativas que nos hicieran el año pasado y que el Ejecutivo honró con normas que no se excedieron el mandato entregado y ayudaron a resolver demandas de varias décadas. Esta alianza debe continuar, respetando obviamente las funciones de control político y fiscalización del Parlamento. Si en ese cometido en algún momento hemos expresado frases o realizado acciones que han incomodado, como peruano y funcionario público expreso mis satisfacciones. En nuestro caso, nada más lejos que la soberbia y la indiferencia. Tomando en consideración el mandato de concertación y política integral de lucha contra el delito, y haciendo honor al hecho de que coincidimos en que se trata del principal problema del país, el pasado 2 de marzo propusimos la celebración de un pacto por la seguridad ciudadana. Un pacto por la seguridad ciudadana, el mismo que ha sido reiterado al presidente del Congreso. Aquí ante ustedes ratificamos esta iniciativa y nuestro deseo que involucre a los 3 poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú. Así como los peruanos pactamos la derrota del terrorismo y la conservación del crecimiento económico con distribución de la riqueza, y así como nos pusimos de acuerdo con una visión de país en la perspectiva del año 2021, es imprescindible ahora pactar la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, el narcotráfico y la violencia que afecta la vida cotidiana de las personas y limita el funcionamiento del mercado y el ejercicio de las libertades ciudadanas. Este pacto debe tener como propósito que las políticas de seguridad ciudadana sean de largo plazo
y afirmen una visión nacional común en 6 áreas. Primero, la culminación de la adopción del marco legal necesario para enfrentar el crimen, para lo cual pido al Congreso continuar con la labor que ya han emprendido. Segundo, emprender juntos los 3 poderes del Estado y cada uno en su rol, la reforma judicial para comprometer a la justicia con la seguridad ciudadana. Tercero, eliminar de modo definitivo y gradual el nefasto sistema del 1 por 1 o franco retén. Ese es nuestro compromiso con la dignidad del policía y su mayor aporte a la seguridad ciudadana. Cuarto, apoyar la culminación de la reforma policial conducente a una nueva Policía Nacional, continuando con la formación del recurso humano, la moralización y el equipamiento policial, dotándola de las mejores tecnologías de investigación del crimen y de la logística, que permita la persecución del delito de manera eficaz. Quinto, transversalizar las políticas de seguridad ciudadana para romper los estancos cerrados y compartir la información y las operaciones y generalizar en el Estado peruano, en su gobierno nacional, regional y local, una cultura de lucha contra el delito. Sexto, establecer el incremento y la logística policial a efectos de equipar de manera importante a la policía y tecnificarla de manera mejor en la lucha contra el crimen. Probablemente, señor presidente, todo esto no sea suficiente para enfrentar un problema gigantesco y acumulado en décadas, pero puedo afirmar que hemos roto la inercia. Toda crisis genera oportunidades, señores congresistas. El Perú lidera el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en América Latina. Por tercer año consecutivo, el país ha ascendido en el Índice Mundial de Innovación de las Naciones Unidas, logrando el mayor progreso en América Latina. El modelo peruano es uno de crecimiento y desarrollo con inclusión social que se construye día a día con instituciones, democracia e igualdad en todos los frentes. Esta es la hora de la seguridad republicana. No podremos garantizarla si no hacemos todos a través de una política integral, si no lo hacemos todos con una política integral. Somos un país que ha derrotado la crisis y el terrorismo con las voces de millones de peruanos. Ahora, juntos, derrotemos el crimen. Muy bien, muchas gracias, señor primer presidente del Consejo de Ministros. Siendo así, tenemos el rol de oradores alcanzado por las bancadas y vamos a dar inicio al rol de oradores. El congresista Héctor Becerril tiene el uso de la palabra por 4 minutos. Gracias. Señor presidente, el día de hoy el primer ministro asiste a este primer poder del Estado para ser interpelado por los desastrosos resultados del gabinete que él preside en el tema de seguridad ciudadana. Interpelación que él ha tildado de destruccionista. Al respecto quiero manifestarles que este gobierno, cuando fue oposición, presentó 39 mociones de interpelación y 10 mociones de censura, por lo que respetuosamente les pediría que tomen su memorex. En el tema de la seguridad ciudadana, este gobierno ha abandonado a su suerte a todos nuestros compatriotas, pues todos los días congresista Becerril, siguen matando. Le pide una interrupción. Le pide una interrupción el congresista Otárola, si me permite. Congresista Otárola. Presidente, con el respeto que se merece el vocero de la bancada fujimorista, le vamos a pedir que evite adjetivos calificativos ofensivos. El nivel del Congreso así lo merece y le pedimos que retire esa frase, presidente. Señale la frase, congresista Otárola. La del memorex, presidente. Quienes no tienen memoria, presidente, son los de esa bancada. Congresista Becerril, vamos llevando
Vamos llevando en buen término, le pedimos desde la presidencia, retire la frase para continuar. La frase señalada por el congresista Otárola. Presidente, no estoy insultando a nadie en ese tema. No voy a retirar, presidente, porque me molesta, no es un insulto ni una frase que no pueda emitir, presidente. Congresista Otárola, precise. Sí, presidente. Habría que traer Memorex envolquetadas por todo lo que pasó en la época de la dictadura. Retiro mi solicitud de que retire la frase. Bien, continúe, congresista Becerril. Presidente, en el tema de seguridad ciudadana, este gobierno ha abandonado a su suerte a todos nuestros compatriotas, pues todos los días se siguen cometiendo asesinatos, secuestros, violaciones y extorsiones, mientras este gobierno sigue lloriqueando, porque dicen que así les dejaron el país. Los delincuentes siguen enlutando nuestros hogares y existe tanta incapacidad que en pleno siglo XXI hasta ahora no puede instalar ni siquiera bloqueadores de celulares en las cárceles. Amazonas todavía sufre la muerte de su vicepresidente regional y han pasado más de 60 días que han capturado al sicario juvenil, autor material de ese vil asesinato, y hasta ahora no pueden dar con el autor intelectual. Esto es un monumento a la ineptitud. Señor presidente, permítame leer la declaración de Juan Jiménez que hizo a Andina el 20 de septiembre del 2012, y cito textualmente: las bandas organizadas deben saber que vamos a ir tras ellas, que si se tienen que entregar, que se entreguen. Pregunto al Premier si ya se entregaron, o la inacción alarmante que hay es porque están esperando que solitos se entreguen. Pero este gobierno no solamente tiene problemas en el Ministerio del Interior, tienen problemas en todos los ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, en el programa Mi Barrio, que maneja un presupuesto de 500 millones de soles, han nombrado a una exterrorista, quien aceptó públicamente que en el año 1989 fue nombrada por Sendero Luminoso, sí, por Sendero Luminoso, como mando logístico en el Milagro Tingo María. Esto es una vergüenza, señor presidente, y más vergüenza es que ella, por presión política y presión del periodismo, haya tenido que presentar su renuncia, porque este gobierno tuvo la valentía de pedir su cese. ¿Y qué han dicho al respecto los organismos caviares pro derechos humanos? Absolutamente nada, pues para ellos los derechos humanos... Dele tiempo para concluir. Presidente, para terminar. En el Ministerio de la Producción han colocado a una ministra pro-chilena, que no solo regala nuestra pesca, sino que han perdido 1,5 millones de soles en multas no cobradas. Señor presidente, por lo expuesto, pedimos que el señor Premier dé un paso al costado y nombren a un verdadero Premier por méritos y no por ser amigo y alentador le de la una interrupción, congresista Becerril, le pido una interrupción al congresista. Nadie Heredia. El congresista Zamudio le pido una interrupción. Presidente, no vamos a permitir que el congresista Becerril, quien no tiene autoridad para venir a señalar que la ministra de la Producción... Congresista Becerril. Es una ministra pro-chilena. Está solicitando el retiro de la... Solicita el retiro de la palabra. Una ministra, presidente, que está defendiendo la biodiversidad. Una ministra que está defendiendo los recursos naturales a través del decreto supremo. Precise el retiro de la frase. A la ministra de la Producción, precise la cuando frase, señala congresista. que es una ministra pro-chilena, presidente.
Bien, congresista Becerril, el congresista Zamudio le pide que retire la frase pro-chilena considerada ofensiva. La frase pro-chilena que ha considerado ofensiva para la ministra. Si es que le molesta pro-chilena, no tengo problema en retirarlo, presidente. Muy bien, congresista, puede continuar. Una intervención segundo y una intervención del presidente. Congresista Tapia, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Quiero manifestar en esta oportunidad y hacer recordar que prácticamente hace un año se recuerda la fallida Operación Libertad, en que murieron 8 miembros de Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Se dijo en su momento, una operación impecable. Sin embargo, fue un fracaso total. Nuestro reconocimiento a estos policías, que aún hasta ahora el gobierno no lo ha hecho. Presidente, estamos asistiendo al tema de política de seguridad ciudadana y es un fracaso total. El presidente, el candidato que ahora es candidato presidente, ahora presidente de la República, Ollantaytamala, dijo: vamos a cambiar la historia, vamos a generar liderazgo, vamos a hacer planificación. Pero sin embargo, vamos a hacer el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Resultado, presidente. Está en interrupción, congresista. La interrupción vamos a entrar para que el congresista Velázquez Quesquel le pidió la segunda interrupción. Señor presidente, he escuchado, y saludo al premier, he escuchado de que el premier, que es un jurista, ha dicho que esta es una herramienta democrática, pero me parece ser que hay intolerancia. Normalmente las interpelaciones las promueven las minorías, Lamentablemente estamos acostumbrados a implementar el mundo al revés. Las minorías que promueven la interpelación hablan menos que las mayorías. Y hay congresistas del oficialismo que interrumpen sin que usted le dé la interrupción de la palabra. Y yo quiero llamar la atención, presidente, quiero llamar la atención al primer ministro. Han traído su portátil, ahí en la puerta. Primer ministro amigo, premier del pueblo, son trabajadores de la PCM, no al indulto a Fujimori. Acá está, señor, acá está, son los que están afuera. ¿Acá han venido a una confrontación política o han venido a responder las preguntas que democráticamente ha planteado la minoría? Por eso, señor presidente, yo sé. Concluya, señor. Preciso, porque te hay interrupción de 1 minuto. Es normal que la bancada oficialista respalde a su gabinete, es lo normal. Pero que lo hagan con razones, con argumentos, y no cayendo en la interperancia de no permitir que un congresista del oficialismo de la oposición, pueda sustentar sus argumentos. Y segundo es que le pido al presidente del Consejo de Ministros que estos trabajadores de la PCM regresen a la PCM a trabajar. Acá no lo van a hacer nada. Gracias, presidente. Bien, estamos siguiendo el reglamento del Congreso. Cuando alguien se siente que ha sido agraviado, pide el uso de la palabra y pide el retiro. Es una práctica parlamentaria, señor. Estamos cumpliendo. Concluye, congresista Becerril. Gracias, presidente. Y el primer ministro ni se entera de lo que pasa en su gabinete. Tan es así que el 3 de marzo declaró que el cambio del director de la policía no estaba en agenda del Ejecutivo. Y el día 6 de marzo le quitan la confianza a Raúl Salazar. Con esto queda demostrado lo que es un secreto a voces, que los ministros no despachan con el premier, sino que despachan con la que cogobierna al país, Nadine Heredia, que a sus ministros lo llama cariñosamente mis ministros. Gracias, presidente. Congresista Becerril. Bien. Alguien tiene que pedir. Congresista José León. Congresista Muchas León. gracias, presidente. Saludos a los señores ministros y al premier. Pero me solicita una interrupción el congresista Gastañaduy, por favor. Congresista Gastañaduy tiene la interrupción concedida por el congresista León. Muchas gracias, congresista León. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, creo que todos compartimos
la idea de que este debe ser un debate sobre conceptos, sobre las políticas. Pero creo, señor presidente, que referirnos a damas, y menos aún si no están presentes, creo que es algo de muy mal gusto. Entonces, señor presidente, para que este debate sea alturado, para que este debate sea un intercambio de ideas entre la oposición y nosotros como bancada de gobierno, solicitamos justamente, señor presidente, por intermedio suyo, a la bancada opositora, que no nos referimos a personas que no están presentes porque no pueden defenderse. Y segundo, señor presidente, defendamos a la mujer peruana, porque la mujer peruana lamentablemente e históricamente ha sido maltratada. Y no vamos a permitir, señor presidente, un caballero trate de insultar o trate de referirse a una dama peruana, señor presidente. Así que, señor presidente, por intermedio suyo, le pedimos a la oposición respeto, porque respeto guarda respetos. Bien, congresista León. Presidente, la congresista Alcorta también solicita. Congresista Alcorta, atiende la segunda interrupción concedida por el congresista León. Gracias, presidente, gracias, congresista. No entienden por qué nadie ha insultado a nadie. La señora Nayen ha dicho que son un equipo y son la pareja presidencial. Sorprende mucho que la bancada Gana Perú, cuando vino el premier la semana pasada, nadie se paró. Y hoy día, no comenzando el pleno, ya de arranque. No se puede venir pues con un libreto porque todo eso es espontáneo. La diferencia con el premier es que tiene las preguntas, puede trabajar con su equipo y venir a contestarlas. Para eso tiene toda la información con tiempo previo. Pero acá ya se paran de arranque a contestar por lo demás. Y presidente, la interrupción la concede el congresista, no se puede parar. Lo que pasa es que el criterio, que no se aprende en la calle, que el criterio es pensar, no todos no tienen toda esa capacidad, una bancada tan ilustre, tan reflexiva, tan inteligente y tan capaz, hay que aplicar un poquito el criterio para saber en qué momento pararse. Pero tampoco pueden pues, hacer un laberinto porque uno se está quejando acá. Ese es el control que tenemos. Por favor, acuérdense ustedes del pasado. Concluye su interrupción. Debo precisarlo que algunas son interrupciones que concede el que está haciendo uso de la palabra, pero hay pedidos de retiro de palabra. Estamos aplicando estrictamente el reglamento. Congresista León, inicie su intervención. Muchas gracias, presidente. Yo voté, presidente, aun cuando nos identifican como colaboradores, aliados o lo que se quiera pensar del gobierno, voté por la interpelación al señor primer ministro. Y lo hice pensando en que esta es la mejor y gran oportunidad que busca el país para que nos encontremos el Ejecutivo y el Legislativo y todos los que tienen que ver en esta lucha contra el crimen en un acuerdo por el Perú. Por eso, yo invoco a la representación nacional a que este tema no se politice, a que este tema no sirva para la foto, presidente, sino que sirva para tener, en efecto, a partir de hoy día, una política de Estado para que el Perú viva tranquilo. Y además, presidente, porque esto es un mandato constitucional.